¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este canal Azul y Blanco SB. Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita de notificaciones. Vamos a ver un video donde habla Dagoberto Gutiérrez de la explicación de los acuerdos de paz y del conflicto armado. Y la verdad, me ha costado mucho. Yo creo de que no he tocado nada. Todo lo que él habla lo he dejado porque hasta duele dejar y editar este video cuando él habla, porque es una persona que tiene mucho conocimiento del pasado de El Salvador en el conflicto armado y los acuerdos de paz. Por eso te pido que tengas paciencia y que disfrutes de cómo este señor dice la verdad de lo que pasó en El Salvador. Te dejo este video, nos vemos hasta la próxima. Ahora en nuestro país se está hablando con bastante interés y entusiasmo de un documento llamado Acuerdos de Paz. Hablar de los acuerdos de paz es hablar de la guerra, que es lo más conocido. Nosotros no sabemos de paz, porque precisamente estos acuerdos de paz tuvieron un mérito, y es el de terminar con la guerra. No es cualquier mérito, es una cosa muy importante. Porque la paz, todos lo sabemos, no es simplemente ausencia de guerra. No, se terminó la guerra, pero no vino la paz. Ahora, posteriormente a los acuerdos, la paz fue usado como un instrumento ideológico, porque se dijo, no hay que hablar de guerra, ni hay que hablar de posguerra, hay que hablar de paz, para que la gente piense que lo más importante de todo es la paz y que vaya a votar. Entonces se buscaba que la gente entendiera que cualquier protesta, cualquier movilización, cualquier organización realizada después del fin de la guerra era peligroso, porque era posible que la guerra regresara. Este es el manejo ideológico. Porque a estas alturas hemos de saber que la paz solo llega a una sociedad humana cuando en esa sociedad humana hay justicia, hay salarios justos, hay trabajo para la gente, vivienda digna, salud, educación, hay comida asegurada. A todo ese conjunto de realidades es a lo que se le llama paz. Nosotros nunca hemos tenido paz. Ahora bien, la guerra popular duró 20 años. Es la guerra más completa de las 6 guerras que hemos tenido en nuestra historia. Esta fue la más completa, dirigida por nosotros, por la pequeña burguesía intelectual. Casi todos los mandos guerrilleros veníamos de las universidades. Pero la fuerza de esa guerra fue campesina. Fue campesina. No éramos estudiantes, el grueso de la guerrilla, tampoco obreros. Mira qué fenómeno. Un obrero vivió durante largos años de guerra, uno. ¿Y por qué esa composición? ¿Por qué campesinos y no obreros? Porque los campesinos eran los más ofendidos y los más lesionados por la política económica de los gobiernos anteriores. Acordate cuando construyeron la presa del Cerrón Grande, en donde inundaron grandes extensiones de tierra. Por eso en las zonas de la presa fue muy poderosa la guerrilla. ¿Y por qué no obreros?
Porque en ese momento los obreros eran una fuerza conservadora. ¿Qué es lo que conservaban? Su trabajo. Su trabajo. Eso es lo que explica que la guerrilla fue campesina. Esta guerra duró 20 años. 20 años. Las guerras sirven para demostrar la capacidad moral de las sociedades humanas. No es cualquier acontecimiento, no. La resistencia, el talento y la disposición. Eso es lo que demuestran las guerras. Todas las sociedades humanas tenemos guerras. Y vamos a tener otras en el futuro. Precisamente porque no hay justicia. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Y por qué se negoció? Es que la oligarquía que domina nuestro país y la ha dominado en estos 200 años de historia, nunca negocia, nunca ha negociado. ¿Y por qué en esta ocasión negoció? Hay que saber que toda negociación es un acto de fuerza. La negociación no se basa ni en la buena fe, ni en la confianza, en absoluto. Toda negociación se basa en una cosa que se llama correlación de fuerzas. Si yo no te puedo vencer a vos, entonces tengo que hablar con vos. Porque si yo te venzo, entonces te fusilo. Esta es la lógica fría. Y es que no pudieron derrotarnos en el terreno militar. Y nosotros desatamos en 1989 la mayor ofensiva político-militar de nuestra historia. Nosotros cercamos la capital de este país militarmente la cuarta vez. La cuarta vez. La primera vez lo hizo Vicente Filísola, el 23. La segunda vez la hizo Manuel José Arce, en 1828. La tercera vez la hizo Rafael Carrera contra Gerardo Barrios y nosotros la cuarta vez. Una proeza político-militar. La ofensiva demostró que no era posible una solución militar a corto plazo. Y el resultado era incierto para la Fuerza Armada. Este es el segundo factor. Luego vino el derrumbe de la Unión Soviética. Esto le demostró a los gringos que no era la Unión Soviética el factor decisivo para la guerra, no. En ese momento los soviéticos no entendían la guerra en nuestro país. Se derrumba la URSS y la guerra sigue con todo vigor. Segundo factor. El tercer factor es la decisión de Washington. Se derrumba la guerra y entonces Washington estaba en la necesidad de intervenir militarmente en el país. Y no les interesaba porque ellos se consideraban equivocadamente dueños del mundo. Error. Pero por eso decidieron terminar la guerra. Estoy diciendo que la negociación no fue decisión de las oligarquías que querían matarnos. No fue decisión de la Fuerza Armada, tampoco, que obviamente buscaba una solución militar. Tampoco fue decisión de los partidos políticos de la época. Estos tres factores determinaron la posibilidad de la negociación. Ahora bien, los acuerdos de paz es un conjunto de acuerdos políticos construidos durante todos los años de la guerra, desde 1982. Philip Habib se llamó el diplomático que los gringos nos tiraron. Acordemos que Habib acababa de lograr el acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto. Era el diplomático estrella. Ahí empezó la negociación. Y culminó con este tipo de acuerdos. Ahora bien, como la negociación no era la política de los oligarcas ni de la Fuerza Armada, fueron prácticamente sepultados estos acuerdos.
Y hay que decir algo más. El contenido de estos acuerdos expresa con exactitud cómo la guerrilla nuestra era preponderantemente anticomunista. En todo esto hay mucha ignorancia de Washington. Allá hay gente estudiosa e inteligente, pero también hay gente que no lee y que no sabe. La guerrilla era preponderantemente anticomunista. Y los acuerdos expresan cómo el motor de la guerra fue la exclusión política. En el contenido de los acuerdos está la apertura del régimen político. Y la guerra civil terminó cuando la oligarquía abrió las puertas a la guerrilla para que se incorporara al gobierno. Es decir, cuando termina la exclusión política. Y no se volvió a hablar de los acuerdos de paz. Pero además, es que los acuerdos de paz no expresaron en ningún momento la comida de la gente. El trabajo de la gente, el salario de la gente, la vida de las personas, eso no está expresado en los acuerdos de paz. La gente no se miró en los acuerdos. Y la gente no encontró su vida concreta, real, de pobreza en el contenido de esos acuerdos. Es que el contenido de los acuerdos tienen que ver con mejoras en el régimen político. Los acuerdos fueron como pintar una casa, arreglarle el techo para recibirte a vos. Eso fue. Por ejemplo, la disolución de los cuerpos de seguridad. Es que la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional eran cuerpos ya inútiles, que mostraban un rostro feo del régimen político y ya era necesario hacerlos a un lado. Y vino la Policía Nacional Civil, otra cosa limpia en aquel momento. El Tribunal Supremo Electoral, que sustituye al Consejo Central de Elecciones, una cosa bárbara. Y los partidos eran, en aquel momento, los más legítimos dueños del Tribunal Supremo Electoral. Por eso la Constitución quedó así. El 6% del presupuesto del Estado para el Poder Judicial. Todas estas medidas, sin embargo, palidecen ante lo que se incorporó en el artículo 212 de la Constitución, donde se dice que la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Este es el logro político más importante de las reformas contenidas en estos acuerdos. Es decir, con esto terminó la Fuerza Armada como clase gobernante. Y hubo un cambio en la clase gobernante. Se incorporó la guerrilla, técnicos y los partidos políticos. Ellos fueron la nueva clase gobernante. Y una viga maestra apareció integrado por el partido Arena y el partido FMLN. Ambos abrazaron el neoliberalismo. Y al haber abrazado el neoliberalismo, se olvidaron de la gente. Durante 30 años, el pueblo votó por esos partidos. Porque había esperanza. Pese a toda la oscuridad de la corrupción y la incapacidad, la gente tenía esperanza y le daba sus votos. Hasta que eso se terminó. Se acabó. Ese es el momento actual. Se agota ese régimen político. Es sin embargo bueno que en este momento el tema de los acuerdos de paz aparezca en los diarios y aparezca en la televisión.
pero han estado sepultados. Y la gente y el pueblo tiene razón cuando no mira su vida en el contenido de esos acuerdos. Eso es correcto. Eso es correcto. Porque lo que ellos llamaron paz, durante 30 años sirvió para montar el neoliberalismo más brutal que llevó al pueblo a la pobreza. A la sociedad la llevó a la emigración más completa de nuestra historia. A los profesionales al empobrecimiento y al establecimiento de la política del precariado como política oficial del Estado. La vida precaria, seamos lo que seas, te hayas graduado de lo que te hayas graduado en la universidad, tu vida es precaria. Eso se llama precariado. Es una filosofía política en donde el principal problema de la persona es comer y ganarse la vida y tener dónde vivir. Porque una persona así no tiene tiempo para estudiar ni tiempo para reflexionar en lo que viene. Eso es lo que establecieron fundamentalmente estos dos partidos. Hoy, a 30 años de eso, el pueblo está saldando cuentas. Está cobrando esas cuentas. Y estos partidos neoliberales no terminan de entender que si hay un gobierno que le da comida a la gente, eso es algo que jamás se ha hecho. Y que le da dinero a la gente para resolver los problemas más angustiosos de su vida, es algo que jamás se ha hecho. Claro que tiene impacto electoral, sí, pero es que nadie les había dado comida. Han perdido capacidad para entender todo esto. ¿Y ellos por qué no lo hicieron? ¿Por qué solo se dedicaron a robar? Y no le dedicaron atención a las pensiones, por ejemplo. Y se dedicaron a lesionar y a ofender a la gente. Todo eso hoy pasa la cuenta. Hay un comunicado interesante que es este, del 16 de enero, firmado por un grupo de personas decentes, 184 personas muy decentes y muy talentosas. Esto expresa todo lo que estamos diciendo. Empiezan diciendo que entienden la democracia como la participación en las elecciones. Esa es la clase de democracia que el pueblo está hundiendo. Porque la democracia que el pueblo necesita es aquella que se mete con la vida de la gente, con la casa de la gente, con el trabajo, con el salario, con la vivienda, no solo con las elecciones. Esta es una joya. En otro programa vamos a analizar específicamente los contenidos de este comunicado. Aquí se le pide al gobierno una serie de cosas. Debió pedírsele compromiso total con la gente. Así que los acuerdos de paz fue un gran logro de la lucha del pueblo, pero no reflejaron la vida del pueblo. Y yo fui negociante de todos los acuerdos. Pero el tema es ese. La guerra civil fue el acontecimiento político-militar más importante de toda nuestra historia. Y los acuerdos de paz son los acuerdos políticos más importantes también de toda nuestra historia. Pero no le abrieron la puerta a la vida de las personas. Este es el punto. Cuídense mucho. No olviden que todavía estamos amenazados, y no solo por el COVID,
también por otras cosas. Un abrazo para todos y para todas.